Saludos amigos del Testimonial. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Ahora está con nosotros el doctor Luis Alberto Macas Ambuludí, histórico dirigente indígena del Ecuador, político e intelectual de la nacionalidad quichua. Es licenciado en antropología, lingüística y doctor en jurisprudencia. El 3 de junio pasado cumplió 70 años de edad. Nació en Saraguro, provincia de Loja, y es militante del movimiento Pachacuti. Y vamos a hablar de escenario preelectoral. Luis, muchas gracias por acompañarnos. Pachacuti y varios precandidatos indígenas aparecen en la palestra. ¿Cuál es su punto de vista inicial sobre el tema? Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias, estimado Wilman. Permíteme saludar a todos los que nos están, pues, obviamente escuchando esta transmisión. Y decirte, bueno, yo estoy un tanto fuera de toda la dinámica de costumbre dentro del movimiento Pachacuti y también del movimiento social que es la CONAI. Pero obviamente estoy enterado, estoy de alguna manera informado qué es lo que pasa al interior del movimiento Pachacuti. Obviamente se está viviendo ya un ambiente preelectoral. Me parece que hasta el momento hay precandidatos. El día de mañana, precisamente la CONAI tiene una asamblea nacional, seguramente para definir su posición y también para necesariamente pues dar curso a la, digamos ya al proceso mismo de la candidatura de cuál va a ser, digamos, la persona que vaya a representar. Son tres de lo que yo sé. Candidatos, el doctor Salvador Quispe, está el ingeniero Leonidas Isa y está también el doctor Yacu Pérez. De tal forma de que de lo que sé es que precisamente la CONAI definirá el día de mañana. No conozco exactamente cuál va a ser la fecha para, digamos, ya la designación interna del candidato que vaya a representar al movimiento Pachacuti. Su experiencia y obviamente su trayectoria histórica en el movimiento indígena, Luis, seguramente lo elevan como una necesaria y obligada instancia de consulta. ¿Lo han hecho los precandidatos? ¿Lo hace la CONAIE permanentemente con dirigentes históricos como usted? Bueno, sí, obviamente nos invitan, estamos en, digamos, eventos como asambleas, por ejemplo, congresos y otros eventos que organiza el movimiento indígena. Esto sea a nivel regional o a nivel nacional, siempre estamos, pues, las últimas asambleas, por ejemplo, del movimiento Pachacuti, no he podido estar en definitiva, pero obviamente yo, como le digo, sí me entero, sé de lo que está sucediendo interiormente en la dirigencia, tanto dentro del movimiento político como del movimiento social, como es la CONAI y sus organizaciones de base. Y yo creo que el proceso tiene que darse como siempre se ha dado, ¿no? Viene desde las propuestas locales, desde las propuestas de las comunidades, de las organizaciones provinciales, se consensúa al interior de las organizaciones regionales y obviamente pues va a la Asamblea Nacional. Eso es el procedimiento, digamos, de cómo se ha hecho históricamente al interior del movimiento indígena, ¿no? Y creo que eso es lo más saludable, yo digo, hablando ya en términos de democracia, hay consensos al interior del movimiento social, como es la CONAIE, y esos consensos, obviamente, en otros niveles, como las organizaciones regionales, por ejemplo, tiene que ir dándose, ¿no? De tal manera de que está ya en esa dinámica, en ese ambiente, este momento,
el proceso, digamos, ya preelectoral dentro del movimiento indígena, estimado Wilman. Parecería ser, Luis, que es una precondición en el escenario electoral el presentar precandidaturas. Y en esa línea también está el movimiento Pachacuti. ¿Usted cree que llegó el momento de presentar un candidato presidencial desde el movimiento indígena o terminarán aliándose y cediendo esa posibilidad? ¿Qué recomienda Luis Macas en esa instancia? Bueno, yo creo que obviamente el movimiento indígena no está fuera, digamos, de toda la realidad nacional. De acuerdo. Y dentro de las realidades nacionales tiene que, obviamente, moverse toda su dinámica política, pues, de manera de que el movimiento indígena, si bien es cierto, tiene sus precandidatos, necesariamente luego habrán los acuerdos, primero obviamente los diálogos con los diferentes sectores, sobre todo hay que privilegiar los sectores sociales, los sectores políticos, digamos, identificados necesariamente dentro de la línea que profesa el movimiento Pachacuti, pero de lo que sé es que los distintos movimientos sociales, hasta este momento no hay pronunciamiento alguno, y yo digo, en el transcurso de estas semanas, eh, posiblemente se darán ya acuerdos, porque no me parece de ninguna manera el fraccionamiento, por ejemplo, del pueblo a estas alturas, sobre todo en la crisis en que vive el país. Yo creo que lo que debe primar precisamente es el diálogo, sobre todo los acuerdos sobre qué hacer con el país, qué hacer con el Ecuador, que este momento atrae muy difíciles. Yo creo que a partir de ese diálogo y a partir de los consensos hay que sacar adelante a este país. Pero la CONAIE, Pachacuti, el sector indígena, debe mantener su candidato presidencial. Quisiera que me dé una precisión ahí, Luis. Bueno, yo creo que está pues ahí las precandidaturas, luego será el candidato del movimiento Pachacuti. Yo creo que nada está escrito, digamos, en piedra, pues, o sea, yo creo que el diálogo es precisamente para los acuerdos. Yo creo que hay que privilegiar los acuerdos, sobre todo programáticos, los acuerdos sobre qué hacer, cuáles son los objetivos precisamente entre los diferentes sectores sociales de nuestro país. Pero yo creo que hay condiciones en este momento en los precandidatos. Tienen, yo digo, todas las características, los atributos como para poder encabezar yo digo, pues una candidatura de esta naturaleza. Pero si hay otro candidato con otros sectores sociales, en el acuerdo obviamente se puede hablar y se puede definitivamente decir cuál va a ser el candidato de consenso. Hasta el momento no conozco cuáles sean los acuerdos que haya adelantado el movimiento Pachacuti. ¿De qué sirvió el levantamiento social e indígena de octubre del año pasado para esta instancia preelectoral al movimiento indígena? Bueno, yo creo que ahí hay varias posiciones, y sobre eso yo creo que hay que hablar largo, estimado Wilman. Hay dos puntos de vista, obviamente. Los unos que dan el visto, yo digo, más desde el lado positivo, esta movilización que hubo en el mes de octubre, precisamente porque el gobierno, de alguna manera, yo creo que con el decreto estaba lesionando los intereses del país, sino pues un poco antes incluso, yo creo que desde
cuando estableció el acuerdo, por ejemplo, con el Fondo Monetario, es que las condiciones del Fondo Monetario Internacional son demasiado drásticos sobre todo para la gente más, digamos, vulnerable de nuestro Claro, país. De tal exactamente. manera de que hay esos puntos de vista que dan pues del lado positivo, obviamente, como digo, pero también hay desde el lado negativo, que fue más bien eh, todo un levantamiento violento. Esa es la opinión de algún sector social también de aquí, sobre todo de acá de Quito, ¿no? Que fue donde se realizó, digamos, donde se hizo eh, esta movilización social. Y yo creo que no, indígena, usted conoce muy bien, se movilizó prácticamente casi que todos los barrios suburbanos de la ciudad de Quito. El gobierno de Lenín Moreno, al casi el cierre de su gestión, ¿aumentó decepciones o deja un país boyante quizás para el próximo gobernante, Luis? ¿Cuál es su evaluación al cierre de esta entrevista? Agradeciéndole, por cierto. Bueno, yo creo que desde el inicio el gobierno actual ha tenido, digamos, muchos desaciertos. Yo digo, cuando se propuso, por ejemplo, el diálogo nacional, el tal diálogo no progresó, no tuvo sus efectos positivos que hubiésemos querido todos. Lastimosamente, yo digo, creo que se malogró una época muy importante donde se pudo salir, yo digo, con un país no como está este. Yo creo que si hubiera logrado de alguna manera, por ejemplo, el diálogo con los diferentes sectores sociales, me parece que con ese acuerdo se podía haber llegado a otra situación, no precisamente en la situación en la que estamos. De tal manera de que yo pienso que hace mucha falta el diálogo de los gobernantes con la sociedad civil. Pero además yo creo que estas decisiones que son absolutamente, yo digo, fuertes, que lesionan realmente los intereses del país, son los que deja como, yo digo, como un legado este gobierno. Yo creo que todos somos testigos de cómo, por ejemplo, empezó la situación del Estado, cuál ha sido su comportamiento frente a la crisis, por ejemplo, a la crisis de salud que está viviendo el país. Ha sido prácticamente un Estado que no pudo enfrentar, yo digo, con toda la dureza que necesitaba el país, con la decisión que necesitaba el país para poder sacar adelante, como por ejemplo la situación de salud, los hospitales. Estamos mirando que no hay condiciones, no hay posibilidades para mucha gente, ¿no es cierto?, que ha quedado al margen, digamos, de todo el beneficio que debe el Estado, por ejemplo, en materia de salud, debía haber atendido. En materia, por ejemplo, en esta crisis, por ejemplo, la situación alimentaria, que mucha gente tuvo que salir a trabajar porque no hay otra salida, no hay otra alternativa, pues precisamente los sectores informales, por ejemplo, en el país. Y yo creo que lastimosamente esta situación del ajuste del Estado es una de las respuestas también que estamos atravesando este momento con tanta gente en la calle, con tanta gente, digamos, sin trabajo. Entonces, y yo pienso que lastimosamente el gobierno del el licenciado Lenín Moreno, pues deja mucho que desear en el país. Y yo pienso que hay que pensar precisamente para el futuro
en cómo ponernos de acuerdo, sobre todo el sector que nos identificamos con la mayoría de los sectores que estamos en este momento atravesando muy duras situaciones en lo económico, sobre todo en materia económica, porque estamos mirando que el país va a tener estas dificultades no solamente este año, el próximo año, no sé hasta cuándo en realidad podamos recuperar un país que sea mucho más equitativo, mucho más justo con todos y cada uno de los que integramos la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias al doctor Luis Alberto Macas Ambuludí, histórico dirigente indígena del Ecuador, por concedernos esta entrevista. Muchas gracias, doctor.